Buenos días, hermanos bolivianos. Buenos días, hermanos bolivianos que están en el exterior. Un saludo y un abrazo cariñoso de parte de Toño Merubia. Bolivia en este momento atraviesa constantes luchas y emergentes de la violencia dados por el Estado y también por las naciones oprimidas. Este problema acarrea a una serie de peleas internas y externas y un caos que venimos viviendo los bolivianos. La solución es el cambio de un modelo de acumulación socialista. Estamos más de 40 días a las elecciones y prácticamente lo que no se está hablando es de que estamos polarizados en la política boliviana. Esta polarización está hecho por intereses internacionales y nacionales. Esta es una polarización entre ricos y pobres, entre explotados y oprimidos, entre nación oprimida y nación opresora, entre los que tienen poder y los que no tenemos poder. Por lo tanto, vamos a decir de que esta es una lucha de clases que Marx ya había señalado al inicio del nacimiento del sistema capitalista. Entonces, Marx claramente nos muestra de que la sociedad boliviana y el mundo entero tiene un velo que lo cubre toda la ideología falsa que tiene el sistema capitalista. ¿Cuáles son esas falsas ideologías existentes? Una de esas falsas ideologías existentes que nos hacen creer que el Estado boliviano es neutro. Pero la clase dominante realmente es dueña de ese Estado, porque en ese Estado estamos viendo el día de ayer, ha habido pugilismo entre bancadas parlamentarias para que no se firme un contrato de litio. Y sabemos que en ocultas lo van a aprobar ese contrato con la empresa china de Hong Kong, llamada BCB. Muchos dicen que tiene pocos capitales, pero sin embargo, el hijo de Arce Catacora, hay una llamada telefónica de su papá que le dice: hijo, hazte cargo del gas y del litio. Eso no está borrado en la memoria de las clases oprimidas, las clases pobres que dicen que van a recuperar como sea la libertad para poder progresar en este mundo y no seguir oprimidos como estamos actualmente, un pueblo con hambre. Sin embargo, los políticos y la clase media indican de que estamos muy desorientados al saber que los terroristas que somos los pobres, los morenitos que somos los más avasalladores de tierras y de la propiedad privada, se asemejan a unos gángsters, cuando son ellos los que han originado este sistema de crimen organizado que ha venido desde el exterior. No nos olvidemos que el crimen organizado que tiene Estados Unidos y todos los otros países han venido con ese crimen organizado a someter al crimen organizado a Bolivia. Por eso que estamos viviendo esa violencia política, una violencia económica, hasta ponernos al extremo de que sufrimos de hambre y así nos van a someter estos señores. Entonces estamos viendo un asalto directo a los recursos naturales, a los recursos naturales del oro, a los recursos naturales en la minería de Potosí. Por lo tanto, estamos ante un desalmado asalto prácticamente de la clase dominante y sus partidos para secuestrar y regalar y volverse ricos al margen de la sociedad boliviana. Otro asunto que se ha visto es de que el escándalo político que ha vivido la clase dominante en Panamá, donde hace una transferencia de $30,000 para revertir al partido del líder Evo Morales Ayma y a toda una nación oprimida, a fin de que no se presenten. $30,000 que ya saben ustedes de ese problema y que actualmente la ley está en los suelos y el Estado de Derecho también está en el suelo. La cultura milenaria, acostumbrada a levantar una mesa, a hacer las chayas en nombre de la Pachamama, está consciente de la opresión que está recibiendo, porque en los 14 años de gobierno de Evo Morales ha sido levantado la propia conciencia de lucha y la propia condición del ser humano, la propia condición del obrero, del trabajador, del campesino, explotado en sus mismas tierras, ninguneado en la política. Por último, es el que tiene una conciencia de clase. Marx prácticamente
hace una mención de que las sociedades están divididas entre clases sociales. Las clases sociales, los pobres, y la clase social de los ricos, dueños del Estado y dueños de la democracia. La clase social de los ricos es porque tienen empresas, tienen un conocimiento superior a los pobres, porque manejan una estructura de estudios muy superiores al que tenemos nosotros en las clases bajas. Pero sin embargo, los millones de habitantes de bolivianos estamos conscientes de que no podemos competir. Nosotros dicen que compitamos en una carrera de ser emprendedores, y cuando sabemos que nosotros estamos con unos grilletes en los pies y nos dicen que corramos junto con los que tienen mayor apoyo. Como decirnos, el hijo de Arce Catacora quiere competir con nosotros en un negocio y nos dicen, usted también puede ser emprendedor. Eso es una falsa ideología de la derecha, donde nos dicen que podemos ser grandes y emprendedores para salir adelante. Sin embargo, nos dicen de que tenemos las mismas oportunidades y las mismas, y si pierdes eres por flojo, por vicioso y porque no te has hecho mucho esfuerzo. ¿Cómo vas a competir con un señor que ya tiene capital, tiene todo? Y además ellos son los dueños de ¿qué? Son dueños de las tierras que nos han robado, dueños de las fábricas, dueños de los bancos, son los mismos dueños de los bancos y también dueños de todo lo que es la prensa y los medios de televisión, que cada día expresan y dematan que nosotros somos los terroristas. Desde ese punto de vista, realmente estamos viviendo una época de polarización. Por un lado los pobres y por otro lado los ricos. Los mismos ricos que el año 2019 han asaltado el poder y han desalojado a don Evo Morales para que nazca justamente el gobierno de los que estamos viendo actualmente. Ahora ellos, vestidos de demócratas, empiezan a hablar y decir las cosas cómo van a gobernar, y lo dicen con toda franqueza. Vamos a nacionalizar todo lo que es público, vamos a mejorar la educación, ellos, mientras vemos a un Andrónico callado, es decir, callado, que no es capaz de hablar y decir qué es lo que estamos pensando o qué es lo que piensa el señor. Prácticamente la nación oprimida, no hay quien hable, ni el mismo Evo Morales hable a fin de que diga qué nos espera en el futuro. Don Evo Morales todavía dice, no quiero hablar porque se me van a copiar. No, don Evo Morales, usted tiene que expresar claramente cómo va a ser su modelo económico. Porque usted ya ha levantado la conciencia de las personas, evidentemente. Y esa conciencia que ha elevado se llama conciencia de clase, según Marx. Y la conciencia de clase es rara vez vista en el mundo y en la historia. La primera vez que de conciencia de clase hemos visto con Napoleón. La segunda vez hemos visto en la Segunda Guerra Mundial, en la URSS, cuando los bolcheviques han defendido y han derrotado la Segunda Guerra Mundial. Otra clase social que vamos a decir, de esa conciencia de clase, con Juan Domingo Perón, que levanta a Juan Domingo Perón y hace gobernar por 14 años. Y las clases sociales para la burguesía es la unidad nacional, la doctrina de la unidad nacional. Y esa doctrina nacional ninguno lo tiene. ¿Por qué? Porque no le sigue ni su mujer. Y sobre todo dicen, tenemos que hacer una política, el bienestar, o qué sé yo, de la economía política. La economía que sobrepasa el enriquecimiento de ellos y mejorar la propiedad privada, sus industrias y sus bancos. Por otro lado, los bancos, el papel nefasto de los bancos es otro mal en nuestra sociedad, que negocia el narcotráfico, porque negocia eso, el narcotráfico, porque no se lleva la plata en un calcetín, son toneladas de plata que llegan para hacer el narcotráfico, y además en aviones, y eso lo sabe el banco, y lo sabe el ASFI, y lo sabe todo el mundo. Es decir, el banco es un cartel más que oprime a los trabajadores, a los campesinos. Y aparte, no nos vamos a olvidar de que si ustedes salen a sus barrios, van a ver que han aumentado y prosperado casas de préstamo. Casa de préstamo por todo lado, y el papel del banco dice, usted que trabaja con el banco, le vamos a dar plata para que haya préstamos a los vecinos y a fin de que no se mueran de hambre. Y sin embargo, el banco se pone a recolectar plata e intereses a eso para que seguir sobreviviendo.
Miren esa desfachatez que nos presenta. Eso saben los pobres, y por eso que saben el papel que tienen que hacer ellos. Mientras Andrónico, mientras Evo Morales no se expresan como deben ser. Y conste de que estamos hablando de una caída del sistema capitalista en el occidente. En este momento, Estados Unidos está al desastre. Su dólar ha bajado considerablemente. Y acá en Bolivia también hemos visto esa bajada. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se basa en la fuerza, en la guerra, y ha fracasado en Irán para apoderarse del petróleo. Por lo tanto, eso hace de que ellos recurran y retornen, y su economía y la lucha de clases también que hay en Estados Unidos aumente considerablemente. Y los partidos comunistas que ya están naciendo en Estados Unidos se normalice. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros para no ser otro modelo económico? Si estamos polarizados. El 17 de agosto, si bien se va a llevar a cabo estas elecciones, y tiene que llevarse a cabo, para ver cómo es la derrota del sistema capitalista, porque estos señores, aunque sea Dunk que arrastre, no tienen asidero, tiempo para hacer su política económica, porque las masas empobrecidas no van a esperar más, ni siquiera hasta el 8 de noviembre, porque el hambre no espera, señores. Además, un partido político tiene que ser de mucha trascendencia, tiene que tener unos 15 años, 20 años en la política para conocer qué modelo va a asumir económico para salir a flote a nosotros, sacarnos a nosotros de la pobreza. Y lamentablemente para ellos, para los ricos, los pobres ya tienen conciencia de clase. Una fuerza tan grande que es esa masa social, que no va a aguantar ni el ejército. Inclusive las Fuerzas Armadas, empobrecidas también, se van a venir a formar parte de las filas obreras campesinas. Policías también se van a venir a unir ahí. Pero Evo Morales no quiere hablar de eso, o no lo va a hacer ese papel revolucionario como debe ser. Esa transformación donde la conciencia de clase de los hermanos campesinos dicen: señores, ustedes mucho tiempo han utilizado la gran propiedad, los terrenos, los bancos, ahora déjennos que nosotros también tengamos. Nosotros vamos a producir comunitariamente las tierras, vamos a producir comunitariamente la educación, vamos a estar en todo lado dentro de la producción comunitaria. Así como el minero Juan Carlos Guarachi dicen que tiene 5 surtidores, esos 5 surtidores van a ser revertidos al Estado y distribuidos a las empresas comunitarias, que van a estar seguramente organizadas por mujeres, madres solteras, que necesitan educar a sus hijos, y van a hacer ese tipo de economía administrando a los surtidores y educando a sus hijos como debe ser. Clase desprotegida actualmente. Y que la burguesía no dice cómo va a solucionar ese problema. O los edificios que dice que tienen el señor Alavi, 5 hoteles en el norte de La Paz, otros hoteles en Santa Cruz. También vamos a ponerlos a eficiencia para las señoras o madres solteras que seguramente van a administrar las guarderías para una sociedad, haciendo una mejor vida para ellos y los profesionales. En la agricultura también. Es hora de que Rusia nos va a traer los tractores, maquinarias, tecnologías, satélites y todo lo que se necesita para hacer una agricultura eficaz, con maquinaria en gran cantidad y con mercado seguro. Eso por lo menos es una promesa segura, y don Evo Morales tiene que decir eso. O don Evo Morales piensa administrar como siempre ha administrado esta pobre economía, coexistiendo con la burguesía nacional, que ahora es su enemiga. Entonces, esta polarización que estamos viendo claramente, cuando llegan campesinos de Lipes, de muchas nacionalidades, a decir: por favor, todavía no hagan el contrato del litio, porque tenemos problemas nosotros con respecto a lo que es el medio ambiente. Ese medio ambiente que se refleja en el uso del agua tremenda y en otras cosas que hacen daños en la producción del litio. Pero como el gobierno no hace caso, porque así es el modelo neoliberal, no obedece las leyes ni la constitución política del Estado, hace ese tipo de dar la espalda a estas naciones oprimidas para que ellos solamente obtengan sus recursos naturales, su plata y todo eso, a fin de que se enriquezca la clase dominante. De la misma manera, los empresarios, que también son logias,
logias empresariales del agro han dicho lo primero que vamos a defender nuestra propiedad privada y vamos a meter a la cárcel a los avasalladores. Está bien, pero no van a tener el gusto ni el placer de hacer eso, porque hay cuentas que arreglar, cuentas de hectáreas que han sido robados o entregados por este consorcio de abogados narcotraficantes con los carteles. Tienen que devolver esas tierras mal habidas y mal protegidas y mal dadas por INRA. Por lo tanto, hay mucho que hacer, hay mucho que dar la vuelta a esta torta. El sistema capitalista ya no da más. Por mucho que se esfuerce para hacer otro tipo de gobierno, haciendo en cuenta de que va a salir un gobierno de la derecha, va a querer hacer su política, no va a tener tiempo para hacer esa política neoliberal. Porque el hambre nosotros no vamos a esperar 3 meses, 1 año, no vamos a esperar, señores. Por lo tanto, es muy difícil que se levante esa transformación del nacionalismo que ha hecho Evo Morales hacia el liberalismo. Ojalá que Evo Morales no esté pensando en nuevamente hacer el nacionalismo. Tenemos que hablar francamente en esta situación. Tenemos que decir prácticamente, vamos a fundar un partido comunista. Pero la mayoría dice, hasta la gente campesina dice, ay, ¿cómo vamos a hacer un partido comunista boliviano? Tenemos que hacer un partido comunista boliviano para transformar este Estado burgués y esta democracia excluyente. El hecho de hablar de un partido comunista, señores, no es pecado. El hecho de decir que solamente Irán tiene que tener un misil, no pueden tener misiles. Todas las naciones tenemos derecho a tener misiles. Todos tenemos derecho a tener para hacer un equilibrio mundial. No nos vamos a quedar así. El pensamiento y el impacto que puede tener esta polarización no se va a quedar en vano. A no ser que el hermano Evo Morales, líder de millones, diga, vamos a volver a ser soberanos y nacionalistas. Ya no estamos para eso, don Evo Morales. Estamos para dar un salto y una transformación de un modelo económico, desmantelar completamente lo que decimos el sistema neoliberal capitalista y irnos hacia una producción comunitaria, una educación que libere y una transformación mental de que tenemos que desarrollarnos con toda la tecnología y solamente así Bolivia va a progresar y va a estar en paz. Bueno, por hoy día me despido, estimados bolivianos. Esto ha sido un posicionamiento desde el punto de vista marxista, una filosofía olvidada y sellada por los que sabemos. Hasta luego, hermanos. Abrazo.